poquito a seguir en la misma línea porque él estuvo hablando sobre que no hay nada nuevo, ¿verdad? Lo nuevo al fin y al cabo es volver sobre lo que Dios ya dictó. Ese es el resumen general de lo que ha estado compartiendo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que fuésemos al segundo libro de Corintios, capítulo 4, donde vamos a encontrar un punto de inicio en esta mañana en lo que Dios puso en mi corazón compartiros. Vamos a leer el versículo 5, 2 Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? ¿A quién predicamos, iglesia? ¿Por quién nos movemos, iglesia? ¿Por quién servimos, iglesia? ¿Por quién nos formamos? Bueno, la teoría la tenemos muy aprendida. Vamos a seguir. Dice ya nosotros como vuestros siervos por amor ¿de quién? Ok, vamos a saltar al versículo 7. Pero tenemos este tesoro, ese tesoro que acabamos de proclamar y de leer en el versículo 5. Ese gran privilegio que Dios nos otorga de poder ser transmisores de lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. El Evangelio que proclama que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay otra forma de llegar al Padre sino es por medio de Jesucristo. Y cuando hemos leído ese versículo y caemos sobre el versículo 7, dice que ese tesoro está sobre vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre la importancia en este tiempo como iglesia de poder ser moldeables. Cuando leemos el versículo 7 nos damos cuenta que un vaso de barro es algo frágil. Si tú tienes un vaso de barro en casa o tienes un puchero de estos antiguos de barro en casa, tú te vas a dar cuenta de que es completamente frágil. En cuanto caiga al suelo se va a hacer añicos. Y este versículo, este poderoso versículo nos habla sobre nuestra vida. Nos habla sobre lo que tenemos que hacer y sobre qué ha reposado Dios su gloria para poder hacer lo que tenemos que hacer. Tú y yo somos vasos de barro, pero ser vasos de barro no nos habla solamente de fragilidad, sino que nos habla de otra cosa todavía más importante, sobre la necesidad de ser moldeables. El profeta recibió la visión de parte de Dios, le dijo, baja, porque yo te voy a mostrar algo muy importante que debes entender. Y cuando descendió, veía al alfarero que estaba formando esa vasija. Y dice el texto que una vasija se echó a perder y tuvo que volver a empezar. Y nos habla sobre el hecho de que muchas veces muchos de nosotros dejamos de ser moldeables en las manos de Dios. Y dejamos de ser moldeables porque a veces entra la religión en nuestra vida. A veces pensamos que ha pasado suficientemente tiempo como para entender ciertas cosas y ya no necesito ser moldeado. Quizá nos hemos endurecido en nuestro corazón por las circunstancias y ya no dejamos que nadie nos diga nada. Quizás muchos hemos pasado ya muchos años en el Señor y ya ni siquiera valoramos que alguien más joven, espiritualmente hablando que yo, me pueda corregir o enseñar algo. La realidad es que la palabra de Dios está llena de esta esencia. La importancia que tú y yo tenemos de entender cada día de nuestra vida que tenemos que ser moldeables. Todo lo que Dios quiere hacer es bajo este fundamento. Y Él cada día nos pregunta en nuestra vida, pase lo que pase, los años que pasen, las circunstancias que pasen, ¿sigues siendo moldeable? Algunos son moldeables una cierta etapa de su vida. Y llega un momento en su vida donde quizás reciben un nombre y cuando reciben un nombre ya dejan de ser moldeables.
Yo sé que aquí esto no pasa, pero por si acaso pasase. Algunos son avanzados en años y es cierto y tenemos todo claro que la experiencia viene por los años vividos. Sí, pero también vemos en la palabra de Dios que ninguno de nosotros aquí terminará completamente su camino y dejaremos esta tierra y seguiremos aprendiendo. Así que esto nos habla de que tú y yo somos un proyecto de Dios que en esta tierra nunca se termina. El momento en el que somos completados, terminados, llegamos al fin del objetivo de Dios, es cuando tú y yo dejamos esta tierra y empezamos a vivir la eternidad con Él. Pero mientras que tú y yo estemos aquí, debemos ser moldeables. ¿Estáis conmigo? Dile al que está a tu lado, sé moldeable. ¿Qué significa ser moldeable? A ver, Alex, vente para acá. Alex está un poquito mayor, pero yo creo que todavía nos puede ayudar a entender lo que significa ser moldeable. Si le rompemos un hueso, tenemos seguro en la iglesia, no pasa nada. Siéntate, Alex. Cuando empezamos a venir al Señor, Él empieza a cambiar nuestra forma de vida, Él empieza a cambiar nuestra forma de vivir, Él empieza a cambiar nuestra forma de ver. Quizás el próximo domingo voy a hablar sobre algunas de las armas que el diablo utiliza para que dejemos de ser moldeables. Pero en esta mañana debemos entender qué significa ser moldeable, porque si no, no podemos seguir avanzando. Imagínate que yo soy Dios y Alex es Alex. Y Alex oye la voz de Dios que le dice, tócate la nariz con la mano derecha. Hasta ahí todo bien, fácil. Me iba a traer el juego del Twister, se llama. Digo, pero vamos a armar una, no. No, deja la mano ahí está. Y Dios después le dice, Alex, con tu mano izquierda toca tu cuello. Bueno, perdóname, que no. Vuelve, Fabio, vuelve. Y ahora con tu pie derecho, ponlo sobre tu pierna izquierda. Bueno, sabemos que sabe lo que es la derecha y la izquierda. Ahora le digo, con tu pierna izquierda, intenta subirla a la silla. Y ¿sabes qué? Aquí se pone la cosa dura. Aquí se pone la cosa dura. Cuando venimos al Señor y empezamos a recibir ciertas indicaciones, eso no es subir la pierna, Alex. Puedes descansar. Nos damos cuenta que los primeros pasos son sencillos a dar. Pueden ser porque estamos enamorados de Dios, lo que la Biblia llama el primer amor. Estamos dispuestos a cualquier cosa y cualquier orden que recibimos de Dios se convierte en algo sencillo de ejecutar. ¿Me seguís, iglesia? Vamos avanzando con el Señor y entramos en el discipulado y estoy radiante de descubrir lo que la palabra de Dios me está enseñando y sigue siendo fácil ser moldeado por el Señor. Empiezo a coger conocimiento y la cosa, aunque se pone un poco más difícil, pero sigo teniendo esa capacidad de obedecer más o menos a lo que Dios me está pidiendo. Pero cuando los años pasan y uno se oxida y Dios nos empieza a pedir algo más, dice, no puedo. Muchas gracias, Alex. Llévate la silla, por favor. Y aquí es donde se empieza a torcer nuestra vida.
aquí es donde empezamos a correr peligro en nuestra vida. Cuando nos oxidamos en nuestra capacidad de ser moldeados por el Señor. Ese momento donde mis argumentos, ese momento donde mi nombre, ese momento donde mis habilidades, ese momento donde lo que soy socialmente, donde mis estudios, donde mis conocimientos empiezan a entorpecer la obra de Dios en mi vida. ¿Estáis conmigo, iglesia? Así que, punto número 1, seamos moldeables. Punto número 2, vamos a ir al libro de Corintios, al primer libro ahora, y vamos a leer en el capítulo 4, otro de los ingredientes que necesitamos en este tiempo como iglesia. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 4, dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, algo que se administra nos habla de bendición. Cuando administramos la economía de nuestra iglesia, nos damos cuenta, y aprovecho para decir, en breve vamos a hacer un curso de administración económica, porque creo que esto es uno de los grandes problemas que la iglesia tiene. Las tarjetas, los créditos, las compras por internet. Ay, Dios mío, cuánto ha destruido las familias de la iglesia estas cosas. Así que vamos a tener en breve una formación para que aprendamos a administrar conforme al corazón de Dios y lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Cierro paréntesis. Pero cuando hablamos de administración, hablamos de bendición. Administramos lo que es una bendición para nuestra vida. ¿Y por qué se necesita administrar? Porque lo bueno, la bendición en nosotros tiende a escaparse como si fuese agua en nuestras manos. Tú puedes poner tu mano debajo del robinet, del grifo, y empieza a caer agua y te vas a dar cuenta que no va a quedar agua en tu mano. Y muchas veces así son las bendiciones de Dios. No es que Dios no esté bendiciendo, es que como iglesia no estamos administrando lo que Dios está haciendo. Porque nunca ha dejado de fluir agua de bendición en la iglesia de Cristo. Nunca. Dios sería un mentiroso si eso hubiese ocurrido de verdad. Porque dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el problema no es que la iglesia de hoy no esté siendo bendecida, sino que la iglesia bendecida de hoy tiene que aprender a administrar las bendiciones de Dios. Y cuando hablo de las bendiciones de Dios, iglesia, no estoy hablando solamente de la economía, estoy hablando de los dones que Dios te ha dado. Estoy hablando de las riquezas que Dios te ha dado a ti. Estoy hablando de las cosas que tú puedes hacer para Dios, porque Dios te dotó de ciertos dones que quizás estás malgastando, no estás usando, o los estás usando, pero no para los fines que Dios está pidiéndote. Por eso como iglesia en este tiempo tenemos que saber algo. Dice el versículo: téngannos los hombres, escúchame, por servidores y administradores. La administración de las cosas de Dios nos conectan al servicio, porque no hay forma de administrar si no hay en nosotros un espíritu de servicio. Es por medio de tu servicio y de que acciones tu vida que tú estás administrando las cosas de Dios. Dios te dio un don para con los niños, tú tienes que servir para con los niños. Y esa es tu forma de administrar. Ahora, podemos leer en las escrituras, en la parábola de los talentos, ¿os acordáis? Aquel que se le dio una, ¿qué hizo? La escondió. Y cuando llegó el amo, el Señor, le dijo: ¿dónde está lo que te he dado? Le dijo: aquí lo tienes. Y lo que en ese momento Dios nos está enseñando es que lo que Él nos ha dado es para que tú y yo lo administremos de tal forma que pueda ser multiplicado. Y esto nos habla del verdadero servicio. El verdadero servicio no consiste en mí, consiste en lo que yo puedo dar a los demás.
Por eso la palabra servicio y administración van casadas, van juntas de la mano. Porque servir es administrar. Por eso cuando yo no sirvo, no estoy administrando lo que Dios me ha dado. Porque yo creo que como iglesia ya tenemos claro que aquí todos hemos recibido algo de Dios. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿qué o cómo mejor estás administrando lo que Dios te ha dado? Porque recuerda, al que se le dio, si no lo usa, aún eso se le quitará. Es la parábola. Jesús lo dijo también de otra forma. Esa higuera que no daba fruto, córtala y échala al fuego. Amén. Administradores. Punto número 3. Primera de Corintios capítulo 10. Dice el versículo 23. Todo me es lícito. ¿Pero qué? Y después que dice, todo me es lícito. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Una y otra vez. Déjame hablarte de lo que el Espíritu Santo me ha hablado esta semana sobre este versículo. La iglesia que quiere caminar sobre lo lícito es una iglesia que nunca verá lo sobrenatural de Dios. Muchas veces la pregunta que la iglesia hace es, ay, ¿puedo hacer esto, pastor? Ay, es que si doy un beso, se puede dar un beso, un piquito. Los jóvenes hoy, ay, puedo salir, no viene a la iglesia, pero es tan guapo y seguro que lo convierto. Y muchas veces, sin darnos cuenta, la iglesia de hoy camina sobre lo lícito. Pero iglesia, queremos ver lo milagroso de Dios, necesitamos caminar sobre lo que edifica. Es lícito. Pero dice la palabra, lo que me es lícito, no todo me conviene. Y eso está marcando una línea en nuestra vida sobre la santidad y sobre lo que agrada y no agrada al Señor. Pero la iglesia madura, la iglesia de carácter, la iglesia que quiere lo sobrenatural de Dios, la iglesia que vive para ver avivamiento, es una iglesia que camina sobre lo que edifica, no sobre lo que es lícito. La gran pregunta en nosotros debe ser, ¿esto edifica la obra de Dios o no la edifica? ¿Esto me va a hacer avanzar hacia los propósitos de Dios o me va a tener siendo el mismo de siempre? La iglesia que quiere ver lo milagroso de Dios, la iglesia que quiere ver lo sobrenatural de Dios, la iglesia que quiere ver sanidades, la iglesia que quiere ver liberaciones, la iglesia que quiere ver resurrecciones, es una iglesia que tiene que caminar sobre lo que edifica. Por eso yo muchas veces digo, un trabajo que no te deja tener tiempo para Dios es un trabajo que no viene de Dios. ¿Me es lícito? Sí, me es lícito. La pregunta es, ¿te edifica? Esa es la pregunta. ¿Estás conmigo? La iglesia que deja de vivir en lo lícito para empezar a caminar en lo que edifica. Punto número 4. Hechos, capítulo 2. Versículo 42. ¿Lo tenemos? Dice, y perseveraban. Vamos a empezar en el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Algún día vamos a ver eso. Amén. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En algún momento he predicado sobre este versículo, pero en esta semana que preparaba mi mensaje para compartiros, me daba cuenta de que entre lo que Alonso compartió durante estas 2 semanas y entre lo que Dios nos está hablando como iglesia, hacia dónde vamos y en lo que estamos viviendo, me di cuenta que esto es uno de los versículos que debe marcar una esencia en nosotros, porque este versículo está hablando de que la gente se convertía, de que la gente estaba siendo salva, de que la gente se bautizaba sin preguntar, ay, seguiré siendo el mismo, podré, no podré. No, la gente recibía claramente un llamado por parte de Dios y daban sus vidas al Señor. No importaba qué iba a pasar, no iba a pasar, qué tenía que dejar, no iba. La gente estaba apasionada por seguir a alguien que habían comprendido que había dado su vida por sus pecados. Y cuando llegamos al versículo 42, hace una perfecta declaración de 4 pilares que debe haber en una iglesia que persigue lo sobrenatural de Dios. Perseveraban en la doctrina. Una de las cosas en las que como pastores mi esposa y yo velamos en esta iglesia es que ninguno se tuerza en la doctrina, en la sana doctrina. Porque nos damos cuenta, hemos visto muchas veces causas de división, causas de dolor entre los hermanos. Sal fuera en el nombre de Jesús. Es para que sonríais un poco, estoy muy serio. Nos damos cuenta que el inicio se encuentra en un choque de doctrina. Por eso no tenemos pelos en la lengua para hablar la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre el diezmo, hablamos lo que la Biblia enseña sobre el diezmo. Y cada uno es libre de practicar lo que quiera, porque la palabra de Dios dice que al fin y al cabo se trata entre yo y Él. Ay, sí, pero no me llega ni. ¿Y cómo voy? Sencillo. Las matemáticas de Dios no son las matemáticas de los hombres. Esa es la realidad. Y lo que yo he experimentado en mi vida y que como pastor te aconsejo y te exhorto, iglesia, practica lo que Dios dice, porque ahí es donde se encuentra la bendición. ¿Quieres salir de tus problemas, de tus deudas, de tus rollos a tu costa? Dios te bendiga. Te aconsejo, hazlo conforme a como Dios dice que hay que hacerlo y serás bendecido. Cierro paréntesis. Perseveremos en la doctrina. Cuidemos la doctrina. La comunión nos habla sobre la importancia de la unidad. La importancia que como iglesia entendamos que no se puede abrir ninguna brecha de división. Si alguien viene a hablarte mal de algún hermano, ciérrale la boca. Aleluya. Porque cuando tú estás haciendo eso, estás velando sobre un pilar fundamental en la iglesia, la comunión, la unidad. Ese versículo nos habla también sobre el partimiento del pan. ¿Y sabes lo que dice esa palabra? Sencillamente nos enfoca en el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es que la hagamos bonita. El centro de la iglesia no es que se levanten los predicadores. El centro de la iglesia no es que tengamos un lugar grande. El centro de la iglesia es Cristo. Estamos aquí por Él. Estamos aprendiendo por Él. Estamos avanzando por Él. Estamos sirviendo por Él. Estamos dando por Él. Él es el centro. El partimiento del pan nos recuerda que el que dio su cuerpo por rescate de todos nosotros fue Él. Y cuando recordamos que su cuerpo fue roto por amor a mí, una y otra vez voy a estar reenfocando mi vida. Y cuando me tuerzo me reenfoco. Se trata de Él, no lo que yo quiero, se trata de Él. ¿Estáis conmigo?
Y ese versículo termina diciendo, y en las oraciones. Como iglesia tenemos que tener una vida de oración, iglesia. Hay cosas en nuestra vida que no se va a tratar de tus habilidades. Hay cosas en nuestra vida que no se van a tratar de nuestro trabajo. Hay cosas en nuestra vida que no hay otra forma de avanzar en ellas si no es por medio de la oración. Ya. Tienes un esposo burro y cabezón, ora. Porque a veces, es que la palabra dice, seguro que tú te vas para el infierno. Oye, ¿cómo se va a convertir el pobre? ¿No recuerdas que es burro y cabezón? No es así. Es por medio de la oración. Ora, ora, ora. ¿Sabes quién es un fruto de eso? Alex. Burro y cabezón. Otro fruto de los que hay aquí de eso. A ver, levantar las manos, confesar, hermanos. ¿Algún burro y cabezón aquí? 2 burros y cabezones, 3 burros y cabezones, 4, 5, ahí vamos. Ahora vamos a terminar. Aleluya. Sigamos orando, porque en la oración hay poder. No vamos a conquistar este pueblo con nuestras habilidades. Vamos a conquistarlo en la oración. Y después, ahí viene el punto. Espérate, no me voy a adelantar. Vamos al siguiente punto. Ageo, capítulo 2, capítulo 4. Ageo, ¿eso está en la Biblia? Sí, ahí está, entre el Génesis y el Apocalipsis. Ageo capítulo 2, versículo 4, dice así. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué? Esta generación, como es Nini, dice, ¿y qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Escucha, qué palabra tan sencilla. ¿Por qué no nos dijo ahí, esperar a que el carro venga sobre un camino de fuego y los ángeles y los arcángeles toquen trompeta? Y entonces, no. Sencilla palabra. Levántate, cobra ánimo, trabaja. A veces queremos espiritualizar todo y parto de la base de que todo es espiritual. Pero la palabra de Dios nos enseña por medio de la vida de Gedeón, por ejemplo, ve con estas tus fuerzas. Enséñame tus manitas así. A ver, chiquitas. A ver, muy bien. Si vosotras sabéis hacer eso, muy bien. ¿Sabes para qué es esto? Para trabajar. A ver, enséñame tus pies, Alex. ¿Sabes para qué es eso? También, pero para trabajar. ¿Sabes para qué es esto? Alguno dice, ¿el qué? Para trabajar. En este versículo se encuentran unas riquezas. Porque ya hemos hablado en el mensaje, al inicio del mensaje, sobre la importancia de entender que no son nuestras habilidades, no son nuestros dones y no es lo que hacemos, porque es su obra. Centrémonos en Cristo. Pero Dios nos hizo con una inteligencia, Dios nos hizo con manos, Dios nos hizo con pies, Dios nos hizo con 2 orejas, Dios nos hizo con una nariz, con 2 agujeros, con una boca, eso significa que hables menos. ¿Y sabes por qué?
Porque Dios quiere usar todo lo que Él ha creado. Y este versículo nos está hablando sobre la importancia que como iglesia entendamos que en este tiempo lo que Dios quiere hacer y lo que Él ya ha empezado a hacer y lo que Él está pensando para este pueblo y para los pueblos donde iremos a abrir iglesias, y en España y en otros lugares en el mundo donde abriremos iglesia también en el nombre de Jesús, necesitamos aprender a trabajar. Ahora, trabajar viene inicialmente, o más bien, rebobino, la manera que tenemos de trabajar va condicionada a otro de los puntos que hemos leído. Dice el versículo, cobrar ánimo. ¿Tú te acuerdas el primer día que fuiste a trabajar en tu nuevo empleo? Te levantaste 4 horas antes, te arreglaste, te quitaste la ropa, te vestiste otra vez, te la quitaste de nuevo, otra vez te pusiste, y esto no, y esta camisa sí, esta no. Tomaste 4 cafés, estabas ya, ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo es la hora? Te repeinaste, los que tienen pelo. Pero pasaron 4 años y te levantas 5 minutos antes de la hora, vas con el pelo, te pones cualquier cosa que pillas, incluso sin planchar. Alguna vez he salido yo por casa y me dice, ¿dónde vas así? Mi esposa, lógicamente. ¿Y sabes de qué nos habla eso? Menos mal que te vas a casar, Diego. Menos mal que te vas a casar. Pero ¿sabes de qué nos habla esto? Sobre que estamos perdiendo el ánimo, la pasión, el fuego, el anhelo, los deseos. ¿Y cuál es la fórmula mágica para el ánimo? A ver. Esfuérzate. O sea, trabajar nos habla sobre el ánimo y el ánimo sobre el esfuerzo. Es decir, cuando yo pierdo el ánimo, lo que tengo que hacer es recuperarlo. ¿Cómo? Recuperándolo. Levántate. ¿Dónde encontrabas el gozo y el ánimo en tu vida? ¿En las Escrituras? Lee las Escrituras. ¿Dónde lo recuperabas? En la oración. Vete a orar. ¿Dónde lo recuperabas? En tu intimidad con Dios. Vete y métete con Dios. Esto es muy importante, porque como iglesia hemos sido llamados en este tiempo a trabajar, pero trabajar sin tener ánimo empezará a ser religiosidad, activismo, o directamente ni trabajamos. Pero el ánimo viene cuando yo me esfuerzo. Y todos nos hemos levantado aquí algún día, en algún momento, diciendo, ay, es domingo. No quiero ir a la iglesia. Yo sé que a vosotros nos pasa, a mí me ha pasado alguna vez. Pero en ese momento me esfuerzo. Digo, tienes que ir a la iglesia. ¿Y sabes qué pasa cuando vengo aquí? Recobro ánimo. Salgo lanzado como un misil hacia lo que Dios tiene para mí. Salgo de este lugar sonriendo o llorando, depende del día. Salgo de este lugar lleno de fe, salgo de este lugar con esperanza. Y no es que mi pastor me haya predicado, es que el Espíritu Santo está aquí hablándonos. No es que la alabanza sea mejor o peor, es que hemos entonado adoración a nuestro Dios juntos. Y último punto. Josué
Oye, en la predicación decías que yo hablaba solo de Josué. No hay secretos hoy en día. Pues sí, Josué. Voy a acabar con Josué. Josué capítulo 1, ya ni sé dónde está Josué. Vamos a empezar en el 14, ¿de acuerdo? Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Y dentro del último punto quiero abrir varios puntos. Este versículo nos habla de que no todos tenemos ni la misma fuerza, ni los mismos dones, ni las mismas capacidades. Y por eso debemos entender que en la iglesia algunos avanzan más rápido que otros, otros son un poquito más torpes que otros son más listillos y otros menos listillos. Esa es la iglesia de Cristo, que amo. Y dice, vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de ¿quiénes? ¿Y qué harán? Muy bien. En este tiempo, si tú crees que avanzas más que los demás, detente y ayuda al que va un poco más lento. No vayas de listillo. Y seguimos adelante. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, los tiraremos a los leones. Y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Yo le iba a tirar a los leones. Aquí directamente les daban el cuello. Pero fíjate de qué habla este punto. En este tiempo de gracia, en este tiempo que somos modernos, en este tiempo que la iglesia es debemos saber, el pecado entró en la tierra por medio de la desobediencia. Y la gracia y la bendición, la restauración, la paz, la vida eterna, entró en la tierra por la obediencia de uno. Desobediencia de uno, obediencia de uno. ¿Sabes de qué nos habla esto? De saber vivir bajo autoridad. Dice la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero muchas veces se utiliza erróneamente ese versículo. ¿Sabes quién usa ese versículo? La palabra ha hablado de ellos, los rebeldes. Porque la rebeldía es un espíritu que se manifiesta siempre en contra de la autoridad. Y te voy a decir otra cosa. En la iglesia no elegimos nosotros la autoridad, de la misma forma que tú no elegiste a tu padre y a tu madre. Porque dice la palabra de Dios que ninguna autoridad está en la tierra que no haya sido dada, otorgada por Dios, puesta por Dios. Por lo tanto, aunque muchas veces no entendemos, aunque muchas veces no nos agrada, aunque muchas veces yo haría de diferente forma, aunque muchas veces yo estoy sintiendo que Dios me está hablando, debemos aprender a obedecer a nuestras autoridades. Por eso es importante, y voy a terminar con esto, que en este tiempo entendamos que Dios ha puesto personas para poder ayudarnos a dirigir nuestra vida. Cuando alguien te dice, pero obedece a Dios antes que a los hombres, cuidado,
cuidado, porque quizás hay un pequeño espíritu de rebeldía que se está manifestando. Y muchos pueden decir, entonces, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios o no? Examina el corazón de tu líder y observa si está siguiendo a Dios, si está obedeciendo a Dios, si se mete en la presencia de Dios. Eso es lo que este versículo dice. ¿Lo podemos poner otra vez? Josué, perdonad que la había cerrado ya. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y le dice el pueblo y le reclama, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Esa es la clave. Eso es lo que nos ayuda a saber a quién seguimos. Cuando seguimos por ahí, mucha gente sigue a personas que ni conocen. Cuidado, porque no sabemos lo que hay detrás de la puerta. Cuidado. Lo bueno aquí es que conocéis mis defectos, mis debilidades. Conocéis cómo soy con mi esposa, con mis hijos. No soy perfecto ni lo seré. Pero aquí hay otros líderes que Dios ha levantado y otros que van a venir y Dios va a levantar. Iglesia, aprendamos a honrar, aprendamos a obedecer, porque hay bendición en ello. Amén. Vamos a ponernos en pie.